Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Como siempre es un placer conectar con esta comunidad tan especial que hemos construido juntos. Hoy nos zambullimos de lleno en el deslumbrante y a veces vertiginoso mundo de las celebridades turcas para desgranar una noticia que, sin lugar a dudas, ha sacudido los cimientos del espectáculo y ha dejado a muchísimos con la boca abierta, con una expresión de incredulidad y sorpresa que se repite en miles de conversaciones a lo largo y ancho del globo. Como ya habrán captado por el título vibrante y directo, vamos a desentrañar el misterio y los detalles de lo que acaba de suceder con Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que no solo ha acaparado titulares y suspiros, sino que ha conquistado los corazones de millones de fans alrededor del mundo, y sobre la cual acaba de caer una información que, francamente, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Así que agárrense bien porque vamos a sumergirnos en los detalles más impactantes y jugosos de esta novedad que ha puesto todo patas arriba. Antes de lanzarnos de cabeza a todo el chisme jugoso y a los análisis profundos, les recuerdo, como siempre, con todo el cariño del mundo, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción que ven por ahí. Nos encanta sentir que ustedes son parte fundamental de esta comunidad que crece día a día, y suscribirse es la forma perfecta de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones, que como saben, vienen cargadas con lo último, lo más fresco y lo más relevante del mundo del entretenimiento con un enfoque especial en la vibrante industria turca, pero sin dejar de lado lo que sucede en otras latitudes. Queremos tenerlos siempre al día. Y es que, mis estimados seguidores, la fecha que hoy marca nuestro calendario, el asterisco 28 de noviembre de 2025, quedará grabada a fuego en la memoria de incontables admiradores. La noticia que ha explotado en los medios, que ha sido tendencia mundial en redes sociales y que ha generado miles de debates y especulaciones, es, por decirlo de la manera más suave posible, absolutamente sorprendente. Durante meses e incluso años, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido uno de los temas de conversación más recurrentes y anhelados. Los hemos visto juntos en innumerables ocasiones, hemos seguido con avidez cada uno de sus pasos en las redes sociales, hemos sido testigos privilegiados de la química arrolladora que emanaba de ellos en pantalla en la icónica y exitosísima serie Sen Kalkam, que en español se traduce como Tú llama a mi puerta. Esa producción no solo los catapultó a una fama internacional estratosférica, sino que los consagró como una de las parejas más queridas y admiradas de toda Turquía, y por qué no decirlo, del mundo. Su amor, que nació en la ficción, traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa y palpable realidad que enamoró a millones de personas. Y justo cuando pensábamos que todo marchaba sobre ruedas, que su historia era un cuento de hadas moderno en plena consolidación, cuando las señales apuntaban a un futuro sólido y lleno de proyectos compartidos, ¡zas! Llega esta noticia que ha puesto patas arriba, ha desmoronado y ha reconfigurado todo lo que creíamos saber sobre ellos. Vamos a ir directamente al grano, porque sabemos que la intriga es casi insoportable, y aquí valoramos su tiempo y su interés. La información que ha salido a la luz, y que ha sido confirmada por fuentes cercanas y por la propia resonancia mediática, es que Hande y Kerem han tomado caminos completamente separados. Sí, han leído bien, o mejor dicho, han escuchado bien. La pareja que muchos consideraban destinada a la eternidad, la pareja que se convirtió en un referente de amor y complicidad, ha decidido, aparentemente y de manera sorpresiva, poner fin a su relación. Y lo más impactante de todo, lo que ha añadido una capa extra de drama y sorpresa, es la forma en que se ha dado a conocer esta noticia. No ha sido un comunicado conjunto cuidadosamente redactado, ni una filtración planificada con antelación para suavizar el golpe, sino algo que ha surgido de manera totalmente inesperada, casi como un rayo en cielo despejado, y que ha corrido como la pólvora, como un reguero de pólvora incontrolable por todos los medios de comunicación turcos e internacionales. Imaginen la escena: uno está tranquilamente desayunando, revisando las noticias matutinas en su teléfono o tableta, y de repente se topa con titulares que anuncian el fin de una era, el final de una historia que muchos seguían con devoción. Es algo que te deja helado, ¿verdad? Te detiene en seco y te hace cuestionar muchas cosas. Permítanme que hagamos un breve análisis del contexto, porque es fundamental para entender la magnitud de esta noticia. Hande Erçel, reconocida no solo por su belleza deslumbrante, que ha sido portada de innumerables revistas y objeto de admiración mundial, o también por su talento actoral, ha tenido una trayectoria meteórica y absolutamente impresionante. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad y una capacidad para conectar con el público que son realmente dignas de admiración,
conquistando al público con cada uno de sus papeles y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Por su parte, Kerem Bürsin, con su carisma arrollador, esa presencia magnética que irradia en cada fotograma y su innegable atractivo, se ha consolidado también como uno de los actores más populares y queridos de su generación, un verdadero ídolo para muchos jóvenes. Juntos, tanto en la ficción de Senkalkam como en su vida personal, crearon una magia innegable, una conexión que trascendía la pantalla y que se reflejaba en cada gesto, en cada mirada. Las redes sociales se inundaron de fanar espectacular, de vídeos recopilando sus momentos más tiernos y divertidos, de teorías y esperanzas sobre su futuro juntos. Y fuera de ellas, su relación fue vista por muchos como un bálsamo, un cuento de hadas moderno en pleno siglo XXI. Los veíamos disfrutar de la vida, apoyarse mutuamente en sus ambiciosas carreras, viajar por el mundo, compartir momentos íntimos y públicos con una naturalidad que enamoraba. Parecía que, en definitiva, lo tenían todo: amor, éxito, reconocimiento y una complicidad envidiable. Entonces, la gran pregunta que todos nos hacemos y que los medios no dejan de investigar es: ¿qué ha podido pasar para llegar a este punto? Las especulaciones, como era de esperar y como sucede siempre en estos casos, han comenzado a volar como pájaros enloquecidos. Los medios turcos, siempre ávidos de detalles jugosos y de información exclusiva, han estado investigando a fondo, entrevistando a personas del círculo cercano, analizando cada detalle de sus últimas apariciones públicas y de sus actividades en redes sociales. Hay quienes hablan de diferencias irreconciliables, de un desgaste natural provocado por las exigencias extremas de la fama, las constantes giras, los rodajes maratonianos y las presiones inherentes a sus exitosas carreras individuales. Otros sugieren, y esta es una teoría bastante plausible dada la magnitud de su exposición, que las presiones externas, la constante y a veces agobiante atención mediática, el escrutinio público perpetuo pudieron haber pasado una factura demasiado alta a la relación. Y por supuesto, nunca faltan los rumores más fantasiosos y rocambolescos, esos que alimentan las cadenas de mensajes y los foros de fans, pero hoy nos centraremos en lo que parece ser más plausible y lo que las fuentes más fiables están sugiriendo. Lo que sí parece bastante claro, y esto lo decimos basándonos en el respeto y el cariño genuino que siempre han demostrado tenerse el uno al otro, al menos públicamente, es que la decisión de separarse no ha sido fácil, ni mucho menos. Si bien ahora se habla de ruptura, es importante recordar que ambos han sido históricamente muy cuidadosos al hablar de su relación, manteniendo siempre ciertos aspectos en la esfera más íntima y privada, algo que en el mundo de las celebridades es cada vez más difícil de lograr. Y es que en el vertiginoso y a veces implacable mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado se difumina de manera constante, se desvanece hasta casi desaparecer, y a veces el escrutinio público implacable puede ser absolutamente abrumador, una carga demasiado pesada de llevar. Profundizando en las hipótesis más serias, algunas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, sugieren que la rutina, ese enemigo silencioso de muchas relaciones, especialmente cuando se viven vidas tan intensas, las largas ausencias por motivos de trabajo, los rodajes en diferentes países y las diferentes direcciones que ambos parecen estar tomando en sus carreras profesionales, podrían haber sido factores determinantes. Ande, por ejemplo, ha estado explorando muy activamente nuevos proyectos fuera del ámbito de las telenovelas tradicionales, buscando roles más desafiantes, proyectos cinematográficos y oportunidades a nivel internacional que la saquen de su zona de confort y la impulsen aún más como artista. Kerem, por su parte, también ha estado enfocado en expandir su repertorio, en explorar diferentes facetas de la industria, quizás involucrándose más en la producción o en proyectos que le permitan mostrar otras facetas de su talento. Cuando dos personas con ambiciones tan fuertes, con una energía tan vital y un deseo tan profundo de crecer y desarrollarse individualmente, buscan caminos paralelos pero a veces divergentes, el camino de la pareja puede volverse inevitablemente más complicado de transitar juntos. Es una dinámica compleja, pero muy humana. Es fundamental recalcar, y esto es crucial para evitar malentendidos y especulaciones infundadas, que hasta el momento de esta publicación, ni Ande ni Kerem han emitido un comunicado oficial conjunto sobre su ruptura. Sin embargo, la noticia ha sido confirmada por personas muy cercanas a la pareja, amigos íntimos y colaboradores que conocen la situación de primera mano, y ha sido ampliamente reportada por medios de comunicación de gran prestigio y fiabilidad en Turquía, como el prestigioso periódico Hurriyet y el portal de noticias de entretenimiento Milliyet. Esta consolidación de información por parte de fuentes confiables le da un peso y una credibilidad significativos a la noticia. Y si observamos sus redes sociales, si analizamos sus últimas publicaciones,
si bien no han publicado nada explícito sobre la ruptura, sí reflejan una cierta calma, una ausencia notable de las demostraciones públicas de afecto, las dedicatorias cariñosas y las fotos juntos que solíamos ver con tanta frecuencia y que eran un sello distintivo de su relación en línea. Hemos sido testigos de cómo las portadas de las revistas, los noticieros de última hora y los titulares de los portales de noticias en Turquía y en el resto del mundo han estado dominados por este tema en las últimas horas. Se habla de posibles encuentros recientes, de llamadas telefónicas tensas, de intentos desesperados por salvar la relación, de conversaciones profundas y dolorosas, pero al final, parece que la decisión de separarse, aunque dolorosa, ya está tomada y es firme. Es un recordatorio agridulce, un golpe a la ilusión, de que incluso en los cuentos de hadas modernos, incluso en las historias que parecen perfectas y sacadas de una novela romántica, a veces, la dura y cruda realidad impone sus propias reglas y dictamina sus propios finales. Para aquellos que crecieron viéndolos juntos, que se enamoraron perdidamente de su historia en la televisión, que idealizaron su romance y que lo admiraron profundamente en la vida real, esta noticia puede ser un verdadero golpe emocional. Es completamente normal y humano sentirse decepcionado, triste o incluso un poco dolido cuando una pareja que admiras tanto, que te ha inspirado tanto, parece haber llegado a su fin. Sin embargo, es absolutamente fundamental recordar, y este es un mensaje que quiero que calemos hondo, que son dos personas adultas, dos seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios sueños. Tienen todo el derecho del mundo a tomar las decisiones que consideren mejores para su propia felicidad, para su bienestar y para su futuro. El respeto por su privacidad, por sus sentimientos y por su proceso de duelo personal debe ser nuestra prioridad número 1. Analizando las reacciones en las redes sociales, que son un espejo de los sentimientos de los fans, vemos una mezcla de emociones muy variada, sorpresa, incredulidad, tristeza profunda, pero también, y esto es muy esperanzador, mucho apoyo incondicional para ambos. Los fans están dejando mensajes de ánimo, de fuerza, deseando lo mejor a Hande y a Kerem en sus futuros proyectos profesionales y sobre todo, en sus vidas personales. Es un testimonio conmovedor del cariño, la admiración y el impacto positivo que han logrado cosechar a lo largo de sus carreras y de su relación. En el complejo y a veces implacable mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales suelen ser especialmente frágiles y estar sometidas a un constante y a menudo asfixiante escrutinio público. Y la relación de Hande y Kerem, a pesar de su aparente solidez, no ha sido en absoluto la excepción. Hemos sido testigos de cómo han navegado por las turbulentas aguas de la fama y el amor, cómo han mantenido su relación a flote en medio de las tormentas mediáticas, y ahora, parece que se enfrentan a un nuevo capítulo, uno que les obligará a reinventarse y a seguir adelante por separado. La intensidad con la que vivimos sus vidas a través de los medios, esa sensación de cercanía que a veces nos dan las redes sociales, nos hace olvidar, o nos nubla la vista, de que detrás de los personajes públicos, detrás de las estrellas de cine y televisión, hay personas reales, con sus propias emociones, sus propios miedos, sus propios desafíos y sus propias luchas internas. ¿Qué podemos esperar ahora de ellos? Pues lo más probable es que ambos, con su profesionalidad y talento innatos, se enfoquen de lleno en sus carreras individuales, en proyectos que les apasionen y les permitan seguir creciendo. Hande podría estar preparando su regreso a la televisión con un proyecto que nos sorprenda a todos, algo totalmente diferente a lo que hemos visto antes, o quizás esté explorando con más fuerza su incursión en el cine, buscando papeles que la consoliden aún más como una actriz de talla internacional. Kerem, por su parte, podría estar trabajando en la preproducción de una nueva serie o película que siga consolidando su estatus de estrella, o quizás esté explorando facetas más creativas detrás de las cámaras. Lo importante, lo que nos da tranquilidad, es que ambos tienen un talento inmenso, una proyección increíble y un futuro prometedor por delante independientemente de su vida en pareja. Esta noticia, aunque inesperada y dolorosa para muchos, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones humanas, especialmente en un entorno tan exigente, competitivo y mediático como el de la industria del entretenimiento. La presión constante, la exposición pública sin tregua, las agendas apretadas y los constantes viajes, todo esto puede conformar un cóctel de difícil manejo para cualquier pareja. Y cuando estos factores se combinan con las ambiciones personales, los deseos de crecimiento individual y las metas profesionales, a veces, la compatibilidad a largo plazo se pone a prueba de una manera brutal. Sin embargo, no todo es desilusión y melancolía. Debemos recordar, y esto es lo más importante, que Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la ficción, donde nos hicieron soñar y suspirar con su amor en Senkalkam, como en la vida real,
donde nos mostraron una complicidad y una ternura que inspiraron a millones. Su historia de amor, su relación, inspiró a muchos, y la química mágica que compartieron es algo que, sin duda, quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de sus seguidores. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino, con sus giros inesperados, les reserve algo nuevo, una nueva oportunidad o un nuevo camino. Por ahora, lo que debemos hacer, como fans respetuosos y maduros, es desearles lo mejor en esta nueva etapa y seguir apoyándolos incondicionalmente en sus caminos individuales, en sus proyectos y en su búsqueda de la felicidad personal. Así que, para hacer un resumen de todo lo que hemos analizado hoy, la impactante noticia que ha marcado este 28 de noviembre de 2025 es la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una pareja que enamoró a millones de personas en todo el mundo, cuyo romance parecía sacado de un cuento de hadas moderno, ha decidido, de manera sorpresiva para muchos, tomar caminos separados. Si bien las razones exactas de esta separación aún no son del todo claras y no ha habido un comunicado oficial conjunto por parte de la pareja, los indicios, las fuentes cercanas y los reportes de medios de comunicación fiables apuntan de manera contundente a esta sorprendente y para muchos dolorosa separación. Ha sido un verdadero shock para sus seguidores más fieles y para el mundo del espectáculo turco en general, que ahora se pregunta qué deparará el futuro para estas dos grandes estrellas. Quiero agradecerles enormemente de corazón por acompañarnos en este análisis detallado y, admitámoslo, un poco melancólico. Sé que esta noticia puede haber sido impactante y quizás decepcionante para muchos de ustedes, pero espero sinceramente que esta información, este desglose de los hechos y las especulaciones más plausibles, les haya sido útil para entender un poco mejor lo que está sucediendo en la vida de dos de sus ídolos. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Qué opinan de la presión que ejercen los medios de comunicación y las redes sociales sobre las relaciones de las celebridades? ¿Creen que las carreras individuales influyeron en esta decisión? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su feedback es increíblemente valioso para nosotros y nos ayuda a mejorar día a día. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado informativo y entretenido, no olviden darle un gran y contundente me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y todos aquellos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.